Buenas tardes. Siendo las 14 horas con 53 minutos del 4 de junio de 2018, con fundamento en el artículo 55, párrafos primero y segundo del reglamento interior de ese tribunal, se declara abierta la sesión pública convocada para este día. Se instruye a la Secretaria General verifique el quórum legal y dé cuenta del orden del día. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrado. Certifico y hago constar que se encuentran presentes los 3 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente en términos del artículo 102, numeral 1 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. A su vez, doy cuenta con el orden del día de la presente sesión, el cual consiste en número 1, pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3. Lectura y aprobación en su caso del proyecto del acta de la sesión pública número 36 de fecha 1 de junio de 2018. 4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución presentados por el magistrado Guillermo Acebur Archila, correspondientes a los expedientes TECH-JDC-12-2018 y sus acumulados TECH-JDC-15-2018 y TECH-JDC-33-2018, promovidos por Mariano Moreno Moreno, Jerónimo Guzmán Pérez, Victórico Moreno Navarro, Pablo Cruz Hernández y otros, en contra del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana del mismo instituto, por la sentencia de 4 de abril del presente año, emitida por este Tribunal Electoral del Estado. Segundo expediente, TECH-JI-086-2018, promovido por Luis Armando Pérez Albores en su carácter de representante propietario del candidato independiente a gobernador del Estado, Jesús Alejorantes Ruiz, en contra del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, por el oficio número IEPC.SE.DEAP.387.2018 de fecha 8 de mayo del presente año. Tercer expediente, TECH-JI-100-2018, promovido por el Partido Revolucionario Institucional a través de su representante propietario en contra del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por la emisión del acuerdo IEPC-CG-A-089-2018, dictado el 18 de mayo de 2018, por medio del cual se da respuesta a la consulta realizada por el partido recurrente en relación con la prohibición de difundir propaganda electoral en espectaculares. Punto número 5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución presentado por la magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro, correspondiente al expediente TECH-JDC-013-2018 y su acumulado TECH-JDC-014-2018, promovidos por José Manuel López Méndez y otros, indígenas celtales e integrantes de la Comisión del Gobierno Comunitario por el municipio de Zitalá, en representación de la población y autoridades radicadas en el territorio de dicho municipio, en contra del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana del mismo instituto, por la omisión de la responsable de dar respuesta a la solicitud de 17 de noviembre de 2017 para hacer efectivo y real su derecho a la libre determinación a través de la celebración de elecciones municipales por medio de su sistema normativo interno, así como del contenido del oficio sin número suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, ya que alegan la vulneración a su derecho de votar, los cuales hago constar que los datos de identificación se encuentran debidamente publicados en el listado fijado en los estrados de este órgano colegiado, así como en la página electrónica del tribunal, con la debida anticipación a la presente sesión. En la cuenta magistrada y magistrados. Se somete a consideración el orden del día, así como el proyecto del acta de la sesión pública antes referida, la cual solicito se dispense su lectura en términos del párrafo segundo del artículo 56 del reglamento interior de este tribunal, toda vez que ha sido previamente circulada a cada uno de los magistrados que intervenimos y se han realizado las observaciones pertinentes. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Secretaria, tome nota de la votación. Se hace constar que el orden del día y el acta de la sesión pública número 36, de fecha 1 de junio de 2018, son aprobados por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Secretaria, continúe con el orden del día.
A su exclusión, magistrado, doy cuenta con el punto 4 del orden del día, relativo al primer proyecto de resolución presentado por el magistrado Guillermo A. Seburarchila, correspondiente al expediente TECH, JDC, 12, 2018 y sus acumulados, TECH, JDC, 15, 2018 y TECH, JDC, 33, 2018, promovidos por Mariano Moreno, Jerónimo Guzmán Pérez, Victórico Moreno Navarro, Pablo Cruz Hernández y otros. Elocuenta magistrada y magistrados. Solicito al licenciado Sergio Iván Gordillo Méndez dar cuenta del proyecto. Buenas tardes, señora y señores magistrados. Con su autorización, magistrado presidente, con fundamento en el artículo 102, numeral 13, fracción quinta del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, procedo a rendir cuenta de los expedientes TECH, JDC, 12, 2017 y acumulados, cuyos generales ya fueron leídos por la Secretaria General. Es necesario precisar que la determinación que se somete a consideración deriva de la sentencia de 2 de mayo de 2018 dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal electoral dictada en los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano SX-JDC-222, 2018 y SX-JS-223, 2018. Ahora bien, en el caso concreto del estudio minucioso al oficio sin número de 22 de enero de 2018, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral, desde el enfoque que reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía para decidir sus formas de convivencia, organización social, económica, política y cultural, y con el fin de privilegiar el acceso a la justicia completa, es claro para ese tribunal que son excesivos los requerimientos realizados a los actores por las razones siguientes. Primeramente, por lo que hace al documento idóneo que acredite fehacientemente a los 17 promoventes, son representantes como se ostentaron, a fin de que esa autoridad tenga certeza que la totalidad o la mayoría de las comunidades que conforman el municipio de Chilón, Chiapas, haya designado a dicha comisión para que actúe a su nombre y representación. En ese sentido, la acreditación de su representación no debe constituir un obstáculo para que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana se pronuncie sobre su petición, lo anterior al ostentarse los actores como pertenecientes a una comunidad indígena. La legitimación activa debe analizarse de manera flexible por las particularidades que revisen esos grupos y deben evitar, en lo posible, exigir requisitos o medidas que son propias del sistema ordinario de acceso a la jurisdicción electoral, que puedan impedir la impartición de justicia y el ejercicio de algún derecho o su reconocimiento en favor de los mencionados grupos o comunidades. Ahora bien, respecto al requisito consistente en adjuntar copias simples de las credenciales del elector de los ciudadanos que se suscribieron la lista de respaldo que se presentaron como anexo al escrito de solicitud, en virtud a lo elevado del número de personas que suscriben la lista de respaldo, resulta un requisito exagerado. De ahí que la autoridad administrativa sí consideraba necesario contar con ella para analizar la petición de los hoy actores. Debió implementar las medidas pertinentes para contar con las mismas y no exigirlas en atención a la calidad y las condiciones en que se encuentran las comunidades del municipio de Chilón, Chiapas. Ya que el órgano administrativo electoral, al advertir que el escrito de solicitud primigenia, los actores se consideraron indígenas, no tenía por qué cerciorarse que se trataban de habitantes del municipio de Chilón, Chiapas, y por ende tener esa calidad en virtud de que por el solo hecho de que una persona o grupos de personas se identifiquen y autoadscriban con este carácter, es suficiente para considerar que existe un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otra índole con su comunidad y que por tanto deben regirse por las normas especiales que lo regulan. En lo relativo a que los actores señalan domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, así como proporcionar un número de celular o local para hacer más efectiva y ágil la documentación, también constituye un requisito que se contrapone a las condiciones propias de los demandantes, ya que el municipio de Chilón, Chiapas, se encuentra alejado de la ciudad capital y que al exigirles el contar con un domicilio para oír y recibir notificaciones implicaría la solventación de gastos extras para mantener el domicilio
fuera de su lugar de origen, aunado que no habría una comunicación directa con ellos, ya que como se advierte de las constancias, ellos radican fuera de esta ciudad capital. En ese sentido, también debió la citada comisión tomar las medidas necesarias a fin de tener otro medio de comunicación con los actores sin erogarles perjuicios. Por último, respecto a la solicitud de designar entre los 17 promoventes a un representante en común de la denominada Comisión del Gobierno Comunitario, no constituye un requisito constitucional, ya que de haberlo consensado los actores hubieran nombrado a una persona como tal. En la solicitud de 17 de noviembre de 2017, en ese sentido, son todos los promoventes quienes cuentan con el interés de conocer las cuestiones relativas a la solicitud, pues no hay que perder de vista que ellos acuden en representación de otras personas, por lo que llevar a cabo los trámites con solo 17 representantes es entendible, aunado a que ellos con autoridades en cada una de las comunidades que representan y en ese sentido no pueden delegar sus facultades en otra persona, caso contrario así hubieran promovido primigeniamente. Consecuentemente, al resultar fundados los motivos de disenso hechos valer por los actores, se propone al Pleno revocar el oficio impugnado y se ordena a la Comisión Permanente de Participación Ciudadana del Instituto de Elecciones y Participación del Instituto Local Electoral a que sin mayor dilación continúe con el trámite que debe otorgarse a la solicitud de fecha 17 de noviembre de 2017 realizada por los actores. Está a consideración el proyecto de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, sírvase de manifestarlo levantando la mano. Le pido a la secretaria recabe la votación. A su instrucción, magistrado. Magistrado Guillermo A. Segura Archila. Con mi propuesta. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Con el sentido del proyecto. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. De igual manera. Se hace constar y se da fe que la resolución del juicio ciudadano 12/2018 y acumulados ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 12 de este año y acumulados se resuelve. Primero, es procedente la acumulación de los expedientes TECH, /JDC, /015, /2018 y TECH, /JDC, /033, /2018 al diverso TECH, /JDC, /012, /2018 relativos a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Segundo, se revoca el contenido del oficio sin número de 22 de enero de 2018 emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana en cumplimiento de la instrucción girada por la consejera presidenta de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana del mencionado instituto por los argumentos expuestos en el considerando quinto y sexto del presente fallo. Tercero, se ordena a la Comisión Permanente de Participación Ciudadana del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana que sin mayor dilación continúe con el trámite que debe otorgarse a la solicitud de fecha 17 de noviembre de 2017 realizada por los actores. Cuarto, remítase copia certificada de la presente resolución a la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal electoral dentro del término concedido para ello y para los efectos legales conducentes. Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. A su instrucción, magistrado, doy cuenta con el punto 4 del orden del día, relativo al segundo proyecto de resolución presentado por el magistrado Guillermo A. Segura Archila, correspondiente al expediente TECH, /JI, /086, /2018, promovido por Luis Armando Pérez Albores, en su carácter de representante propietario del candidato independiente a gobernador del Estado, Jesús Alejo Orantes Ruiz, en la cuenta magistrada y magistrados. Licenciado Sergio Iván Gordillo Méndez, de cuenta del proyecto. Puedo rendir cuenta del proyecto de resolución del expediente TECH, /JI, /86, /2018, cuyas generales ya fueron leídas por la Secretaria General de este tribunal. La pretensión del actor consiste en que este tribunal electoral revoque el oficio identificado con la clave IEPC.SE.DEAP.387.2018 de 8 de mayo del año en curso y determine que su representado y candidato independiente a cargo de elección popular local pueda realizar actos de campaña y difunda propaganda electoral a través de la colocación, fijación o proyección de esta en espectaculares, sean fijos, móviles o electrónicos, así como en paradas de automóviles, pues a su
pues a su parecer resulta incongruente y violatorio al principio de legalidad y certeza, por lo que solicita que le sea inaplicada la porción normativa contenida en el artículo 194, numeral 1, fracción séptima del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. De un análisis al escrito de demanda, se advierte que el accionante invoca como agravio que la autoridad responsable transgrede el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 147, numeral 1, fracción cuarta del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, al restringirle al candidato independiente al cargo de gobernador, realice actos de campaña y difunda propaganda electoral a través de la colocación, fijación o proyección en espectaculares en los lugares indicados. Ahora bien, del estudio de las constancias, se advierte que el asunto tiene su origen en una consulta formulada por el actor, a la que la Dirección de Asociaciones Políticas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, a través del oficio IEPC.SE.DEAP.387.2018 de 8 de mayo del año en curso, dio contestación. Sin embargo, este Tribunal Electoral advierte que no tiene competencia para pronunciarse al respecto, pues le corresponde única y exclusivamente al Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. Lo anterior, en virtud de que dicho titular no fundó la competencia debido a que no existe disposición alguna que contemple que dicho funcionario tiene facultades para dar respuesta a las consultas que le sean formuladas por partidos políticos o candidatos con el propósito de esclarecer el sentido del ordenamiento electoral. En consecuencia, se propone al Pleno dejar sin efectos el oficio impugnado para que el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana proceda a cumplir con los efectos precisados en el mismo. Está a consideración el proyecto de cuenta si alguien desea hacer alguna manifestación. En ese caso le pido a la secretaria recabe la votación. A su instrucción, magistrado. Magistrado Guillermo Acebo Archila. A favor. Magistrada Angélica Karina Ballenas Alfaro. Con el proyecto. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. En el mismo sentido. Se hace constar y se da fe que la resolución del juicio de inconformidad 86/2018 ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 86 de este año se resuelve. Primero, es procedente el juicio de inconformidad número TECH, /JI, /086, /2018, promovido por Luis Armando Pérez Albores en su calidad de representante propietario del candidato independiente a gobernador del Estado, Jesús Alejo Orantes Ruiz, acreditado ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en contra del oficio número IEPC SE DEAP 387-2018, emitido por el encargado del despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de 8 de mayo de 2018, respectivamente, por los razonamientos asentados en el considerando quinto de esta sentencia. Segundo, se revoca la resolución impugnada y a su vez se deja sin efectos el oficio número IEPC SE DEAP 387-2018, emitido por el encargado del despacho de la Dirección de Asociaciones Políticas, a través del cual da respuesta a una consulta formulada por Luis Armando Pérez Albores en su calidad de representante propietario del candidato independiente a gobernador del Estado, Jesús Alejo Orantes Ruiz, acreditado ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Tercero, se le ordena al Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado que dé respuesta a la consulta formulada por Luis Armando Pérez Albores en su calidad de representante propietario del candidato independiente a gobernador del Estado, Jesús Alejo Orantes Ruiz, acreditado ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, debidamente fundada y motivada dentro del término y con el apercibimiento expresado en el considerando sexto de la presente resolución. Secretaria, continúe con el orden del día. A su instrucción, magistrado, continúo dando cuenta con el punto 4 del orden del día, relativo al tercer proyecto de resolución presentado por el magistrado Guillermo Acebo Archila, correspondiente al expediente TECH, /JI, /100, /2018, promovido por el Partido Revolucionario Institucional a través de su representante propietario. En el proyecto se propone sobreseer el medio de impugnación al haberse promovido la demanda de juicio de inconformidad de manera extemporánea,
en términos de los artículos 324, numeral 1, fracción 5 y 325, numeral 2, fracción 3 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. En la cuenta magistrada y magistrados. Está a consideración el proyecto de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, le pido a la secretaria recabe la votación. A su instrucción, magistrado. Magistrado Guillermo Asegurar Archila. Con mi propuesta. Magistrada Angélica Karina Ballenas Alfaro. A favor de la propuesta. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. Con el sobreseimiento. Se hace constar y se da fe que la resolución del juicio de inconformidad 100/2018 ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 100 de este año se resuelve: primero, se sobresee el juicio de inconformidad número TECH/JI/100/2018, promovido por el representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en contra del acuerdo IEPC-CG-A-089-2018 de 18 de mayo de 2018 por los argumentos expuestos en el considerando segundo de la presente resolución. Segundo, remítase copia certificada de la presente resolución a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del término concedido para ello y para los efectos legales conducentes. Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. A su instrucción, magistrado. Doy cuenta con el punto 5 del orden del día, relativo al proyecto de resolución presentado por la magistrada Angélica Karina Ballenas Alfaro, correspondiente al expediente TECH/JDC/013/2018 y su acumulado TECH/JDC/014/2018, promovidos por José Manuel López Méndez y otros, indígenas celtales e integrantes de la Comisión del Gobierno Comunitario para el municipio de Zitalá, Chiapas. En la cuenta magistrada y magistrados. Solicito a la licenciada María Trinidad López Toalá dar cuenta del proyecto de referencia. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrado. Con fundamento en el artículo 102, numeral 13, fracción quinta del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en relación al 28, fracción octava del reglamento interior de este órgano jurisdiccional, procedo a rendir cuenta de los expedientes cuyas generales ya fueron leídas por la Secretaria General de este tribunal. De lo narrado en las demandas se advierte que los actores señalan como actos impugnados la falta de respuesta por parte del Consejo General y de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, ambos del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, de la solicitud planteada en escrito de 17 de noviembre de 2017, y el acto emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana el 22 de enero de 2018 por instrucciones de la consejera presidente de la citada comisión. En relación al primero de los actos mencionados, tenemos que resultan infundados los agravios invocados por los accionantes, toda vez que se acredita con las probanzas que obran en autos que el Consejo General y la Comisión Permanente han realizado actos idóneos e indispensables, tales como reuniones de trabajo, propuestas de ruta crítica y medidas preparatorias a fin de estar en aptitud de dar respuesta clara y precisa, de tal forma que atiendan de manera legal la solicitud planteada, pues no debe perderse de vista que se refiere a la posibilidad de instaurar un sistema de elección conforme a los usos y costumbres del municipio de Zitalá, Chiapas. Ahora, en lo que respecta al acto atribuido a la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, los actores hacen valer como agravios en los escritos de demanda y ampliación de la misma, en esencia, que con la emisión de ese acto se viola en perjuicio de los actores el artículo 2, apartado A, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al haberles requerido la responsable elementos que violan el efectivo ejercicio del derecho humano e indígena a la libre determinación, al pretender esta allegarse de elementos probatorios de la calidad de indígenas con la que se ostentan, lo que aseguran equivaldría a que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana necesita reunir una serie de elementos probatorios del derecho para reconocerlo, garantizar y protegerlo, cuestión que consideran inconstitucional. Los anteriores conceptos de impugnación resultan fundados por las consideraciones siguientes. Acorde a lo establecido en el artículo 2, apartado A, fracciones 1, 2, 3 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 3 y 16 de la Constitución Política Local en correlación con los artículos 3 y 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y con los criterios que ha sostenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las jurisprudencias 27/2011
28 diagonal 2011 y 7 diagonal 2013, tenemos que en los asuntos en los que se involucran comunidades indígenas se debe tomar en consideración los aspectos de hecho que rodean el caso concreto, a fin de flexibilizar las normas procesales y con ello poder garantizar a las comunidades indígenas un acceso pleno a la justicia electoral. En ese tenor, se consideran excesivos los requerimientos realizados a los actores en el acto impugnado por lo siguiente. En lo que hace al requerimiento relativo al documento idóneo que acredite fehacientemente que los 8 promoventes son representantes como se ostentaron, a fin de que esa autoridad tenga certeza que la totalidad o la mayoría de las comunidades que conforman el municipio de Zitalá, Chiapas, haya designado a dicha comisión para que actúe a su nombre y representación, debe decirse que la acreditación de su representación no debe constituir un obstáculo para que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana se pronuncie sobre la petición planteada. Lo anterior, al ostentarse los actores como pertenecientes a una comunidad indígena, de tal forma que la legitimación activa debe analizarse de forma flexible por las particularidades que revisten estos grupos y deben evitar en lo posible exigir requisitos o medidas que son propias del sistema ordinario de acceso a la jurisdicción electoral. Ahora bien, respecto al requisito consistente en adjuntar copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos que suscribieron la lista de respaldo que presentaban los accionantes como anexo al escrito de solicitud, debe decirse que también resulta un requisito exagerado, pues si para la responsable resultaba necesario contar con ellas para analizar la petición de los hoy actores, debió implementar las medidas pertinentes para contar con las mismas. Asimismo, en lo que concierne al requerimiento de que los actores señalen domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, así como proporcionar un número de celular o local para hacer más efectiva y ágil la comunicación, también constituye un requisito que se contrapone a las condiciones propias de los demandantes, ya que el municipio de Zitalá se encuentra alejado de la ciudad capital, cuestiones que implicarían la solventación de gastos extras, aunado a que no habría una comunicación directa con ellos. Por último, respecto a la solicitud de designar de entre los 8 promoventes a un representante común de la denominada Comisión del Gobierno Comunitario para el municipio de Zitalá, Chiapas, tampoco constituye un requisito constitucional, ya que de haberlo concedido a los actores en la solicitud de 17 de noviembre de 2017, primigeniamente hubieran nombrado a una persona como tal, pues como bien lo señalan los actores en su escrito de ampliación de demanda, al haber comparecido ante la responsable como miembros de una comunidad indígena celtal, debieron ser considerados y respetados en esa forma de proceder, de ahí que no sea necesario el nombramiento de un representante común. Consecuentemente, al resultar fundados y suficientes los motivos de disenso analizados, la magistrada ponente propone al Pleno revocar la determinación emitida por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana para los efectos que se precisan en el proyecto que se somete a consideración. Es la cuenta magistrada, magistrados. Está a consideración el proyecto de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, le pido a la secretaria recabe la votación. A su instrucción, magistrado. Magistrado Guillermo Asegurar Archila. Con el sentido del proyecto. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Con mi propuesta. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. A favor. Se hace constar y se da fe que la resolución del juicio ciudadano 13, diagonal 2018 y su acumulado ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 13 de este año y su acumulado se resuelve. Primero, en cumplimiento a la ejecutoria emitida el 2 de mayo de la presente anualidad por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal electoral en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SX-JDC-221, diagonal 2018, y SX-JDC, diagonal 238, diagonal 2018, acumulados, se deja insubsistente y sin valor jurídico la resolución de 7 de abril de 2018 emitida en los expedientes TECH, diagonal JDC, diagonal 013, diagonal 2018 y TECH, diagonal JDC, diagonal 014, diagonal 2018. Segundo, es procedente la acumulación del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número TECH, diagonal JDC, diagonal 014, diagonal 2018, al diverso TECH, diagonal JDC, diagonal 013, diagonal 2018, por lo que deberá glosarse copia certificada de la presente resolución a los autos del primero de los expedientes mencionados. Tercero, son procedentes los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TECH, diagonal JDC,
diagonal 013, diagonal 2018, y TECH, diagonal JDC, diagonal 014, diagonal 2018, acumulados por los razonamientos asentados en el considerando cuarto de esta sentencia. Cuarto, se revoca la determinación de 22 de enero de 2018, suscrita por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en cumplimiento a la instrucción girada por la consejera presidente de la citada Comisión Permanente por las razones y para los efectos señalados en los considerandos séptimo y octavo de esta sentencia. Quinto, se ordena a la Comisión Permanente de Participación Ciudadana del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana que sin mayor dilación continúe con el trámite que debe otorgarse a la solicitud de 17 de noviembre de 2017 realizada por José Manuel López Méndez, Pedro Cruz López, Manuel Gómez Aguilar, Diego Mendoza Hernández, Juan Hurtado Pérez, María Osorio Pérez, Agustín Sánchez Gómez y María Hurtado Pérez, quienes se autoadscriben indígenas celtales e integrantes de la Comisión del Gobierno Comunitario para el municipio de Zitalá, Chiapas. Sexto, se instruye a la Secretaria General para que remita copia certificada de la presente resolución a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal electoral para los efectos legales conducentes. Habiéndose agotado todos los puntos listados para la presente sesión, se da por concluida siendo las 15 horas con 25 minutos del día de su inicio.